Hola Homo sapiens. Bueno, en los últimos vídeos hemos estado hablando sobre todo de secretos y de información nuclear a nivel histórico, pero creo que ya va siendo hora de que comentemos este tema a nivel de actualidad, ya que hay un gran secretismo y un montón de actividad que está ocurriendo bajo las sombras sin que nosotros nos demos cuenta. Y para comenzar este vídeo vamos a viajar a la isla más remota del planeta, la isla Bouvet, que se encuentra entre Sudáfrica y la Antártida. Se trata de una isla volcánica cuyo centro es el cráter de un volcán inactivo que está cubierto literalmente por hielo. Esta isla fue descubierta por un francés del mismo apellido, pero posteriormente fue reclamada por británicos y finalmente por Noruega, que es el país que está en posesión de la isla actualmente. Fue declarada una reserva natural desde 1971, pero siempre ha estado deshabitada. Lo único que pueda encontrar allí es una estación meteorológica, que de hecho alguna vez ha tenido que cambiarse porque el temporal devastador la ha destruido literalmente. Así como curiosidad un poco de la isla más remota del mundo. En los años 60 se encontró un bote que estaba varado en una playa de la isla y no se sabía muy bien por qué estaba ese bote ahí, no se encontraron restos de actividad humana ni nada. Con los años se investigó y actualmente se cree que el bote pudo pertenecer a una expedición soviética. La isla también aparece en la cultura popular, en algunas novelas y en la película Alien vs Predator del 2004. Y en 2012 se escaló el punto más alto de la isla, donde se dejó una cápsula del tiempo con predicciones para el futuro 2062, es decir, 50 años más tarde. Vale, muy bien, Juanjo, pero ¿qué tiene que ver la isla más remota del mundo con la actualidad nuclear? Pues bueno, el hecho de que sea uno de los rincones más remotos del planeta hace que sea un punto, o al menos una zona, digamos, bastante idónea para realizar pruebas nucleares sin que otros países se den cuenta, ¿verdad? Pues eso es precisamente lo que se cree que pasó un 22 de septiembre de 1979, cuando un satélite de los Estados Unidos detectó un doble destello en esta zona, una zona situada entre la isla Bouvet y la isla del Príncipe Eduardo, que se encuentran más al este. El tema es que esta señal, el doble destello, es muy característica de un test nuclear, de una explosión, y por eso los Estados Unidos empezaron a investigar y a día de hoy se cree que lo más probable es que aquello fuese el resultado de un test nuclear conjunto entre Sudáfrica e Israel. El satélite que detectó esta posible explosión fue un satélite Vela, es decir, un satélite que pertenecía a un programa de los Estados Unidos con el mismo nombre, el cual se desarrolló para que los americanos pudiesen asegurarse de que se estaba cumpliendo el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares que se firmó en 1963. Es un tratado que, como su propio nombre indica, pues lo que buscaba era que no se usasen las armas nucleares. Sobre todo a los Estados Unidos les interesaba esto porque en ese momento tenían un competidor muy grande, la Unión Soviética. Estaban en plena Guerra Fría y tenían que monitorizar y estar seguros de que los soviéticos no iban a realizar ningún tipo de ataque nuclear. Entonces, esta señal que se detectó en septiembre de 1979 se conoce como el incidente Vela, sobre todo pues por el nombre del satélite que lo detectó, ¿no? Y actualmente sigue habiendo muchísima controversia al respecto, ¿vale? Se cree que en caso de que fuese un test nuclear realizado por Israel, los israelíes fueron bastante astutos porque escogieron una zona muy remota y además en un momento en el que se supone que había un gran tifón en ella, lo cual haría que fuese bastante difícil de detectar el test nuclear como tal. Además, también monitorizaron las posiciones de los satélites del programa Vela en ese momento para escoger una ventana de tiempo en la cual no hubiese un satélite lo suficientemente cercano como para detectar el doble destello. Pero ¿qué pasa? Que aquí digamos que cometieron un error un poco sin darse cuenta, porque el satélite Vela que detectó el doble destello es verdad que estaba ya desclasificado por parte de los Estados Unidos, pero aún seguía operativo con la capacidad de poder detectar señales, y eso es lo que los israelíes no previeron, y ese fue el motivo por el que, aunque cogieron una ventana de tiempo bastante buena, al final se detectó el posible test nuclear y esto alertó a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en las horas y los días posteriores los americanos enviaron aviones y equipos de reconocimiento para realizar pruebas de los flujos de aire y de viento. ¿Y cuáles fueron los resultados? La verdad no fueron demasiado concluyentes, pero se encontraron restos de yodo 131, que es un producto de la fisión nuclear, es decir, del proceso por el que se produce la explosión, que tiene una vida media muy corta. Pero ¿qué pasa? Que estos restos se encontraron en lugares ya muy lejanos, como la costa oeste de Australia. Todo esto por las corrientes de viento y la dinámica meteorológica. Al principio, el propio gobierno del presidente por aquel entonces, Jimmy Carter, dijo que posiblemente se trataría de una explosión nuclear, pero tampoco se descartaba la posibilidad de que una serie de fenómenos atmosféricos hubiesen arrojado un resultado falso positivo. Poco después del incidente, el gobierno de Carter empezó a ocultar y clasificar mucha información, y no daba a entender de manera clara si fue un test nuclear o si fueron fenómenos meteorológicos. Se cree que esto es así porque en 1981 había elecciones de nuevo
nuevo en Estados Unidos, y Jimmy Carter, que había construido una campaña que abogaba por la no proliferación nuclear, sabía que si confirmaba la existencia de tests nucleares secretos por parte de otros países, su credibilidad y autoridad a nivel internacional se desplomaría y no sería elegido presidente de nuevo. Entonces, bueno, ya pasando a un plano más actual, como prometí al principio, actualmente, ¿cuáles son los países del mundo que tienen o han tenido en algún momento armas nucleares? Pues bueno, están claramente las tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, y también Francia y Reino Unido, que tienen armas nucleares propias. Luego también hay países de la Unión Europea que se acogen a un tratado de la OTAN, el Tratado de Compartición Nuclear, por el cual albergan en su territorio armas nucleares que han sido fabricadas por los Estados Unidos y que se las ha cedido para que puedan utilizarlas en caso de necesidad. Pero estos países, que son Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, no tienen armas nucleares que ellos mismos hayan construido. Luego también están los países que alguna vez tuvieron armas nucleares pero que actualmente no cuentan con ellas, que son Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania y Sudáfrica. Y el caso de Sudáfrica es interesante, porque se trata del primer país del mundo que reconoció haber tenido armas nucleares, pero que poco a poco, conforme se disolvía el régimen del apartheid, ya sabes, el régimen en el que se discriminaba a la raza negra sobre la raza blanca, se fueron desmantelando las armas nucleares, e incluso en el año 2019 Sudáfrica fue uno de los primeros países que firmó el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. En resumen, es el único país que ha tenido armas nucleares pero que actualmente prohíbe el uso de armas nucleares, lo cual en mi opinión es algo bastante honorable y que hay que aplaudir, la verdad. Y luego es verdad que hay países que, la verdad, no se sabe si tienen o han tenido en algún momento armas nucleares, y aquí el ejemplo más claro es el del otro país que pudo haber desarrollado el test nuclear del incidente Vela en 1979, Israel. El caso de Israel es muy controvertido porque se sabe por muchas pruebas e informes no oficiales que es una clara potencia nuclear, que tiene un buen arsenal y la capacidad de liberarlo por distintos medios, pero su gobierno aplica una política de ambigüedad deliberada, es decir, que nunca confirman ni desmienten si tienen armas nucleares, y esto es porque no se quieren pillar las manos en relaciones diplomáticas y tienen un secretismo bastante grande con su programa nuclear. Pero una cosa de la que sí que se ha encargado Israel en las últimas décadas es de asegurarse que sus países vecinos en el Medio Oriente no cuenten con armas nucleares. Es bien sabido que Israel es el responsable de haber destruido reactores nucleares en países como Siria o Irak, y se cree que también están muy pendientes de la actividad de Irán, ya que recientemente se ha hablado mucho de que este país también podría estar desarrollando armas nucleares. No está claro, pero la verdad es que para Israel es algo importante porque quieren asegurarse de que ningún vecino tenga armas nucleares y que esto pueda comprometer su propia seguridad. Si hablamos de un país como Israel, que tiene un secretismo tan grande en su programa nuclear y también un servicio secreto tan reconocido como el Mossad, tenemos que hablar de la figura de Mordecai Vanunu, que es un ex técnico nuclear de Israel y un activista de la paz, que es conocido porque en 1986 reveló a la prensa británica información sobre el programa nuclear de Israel. Vanunu nació en Marrakech y tras su educación trabajó en una estación de investigación nuclear en Israel. Vanunu acabó abandonando el trabajo y empezó a viajar por los distintos países del Lejano Oriente hasta llegar a Australia, donde se convirtió al cristianismo y conoció a un periodista independiente colombiano que se llamaba Óscar Guerrero. Y este tipo era bastante astuto porque cuando Vanunu le contó un poco su historia, su trasfondo, este le convenció para que contase su historia y los detalles de su investigación al Sunday Times, un conocido periódico británico. Y esto porque Óscar lo que quería era obtener dinero al revelar que Vanunu era un traidor de Israel que había revelado secretos de Estado. O sea, fíjate lo rastrero que era este periodista, ¿no? Pero bueno, el caso es que al final convenció a Vanunu y este viajó a Londres a contar su historia al Sunday Times, lo que enfureció muchísimo al Mossad, al servicio secreto de Israel. En ese momento el Mossad decidió que iba a capturar a Vanunu y llevarlo de vuelta a Israel para que fuese juzgado y encarcelado. Pero ¿qué pasa? Que no podían hacerlo en territorio británico porque tenían buenas relaciones con el Reino Unido y no querían debilitar su relación con la por aquel entonces primera ministra Margaret Thatcher. Así que idearon un plan bien sofisticado para arrastrar primero a Vanunu a Italia y allí capturarlo y llevarlo a Israel. ¿Y cómo hicieron esto? Te preguntarás. Pues aquí viene el grado de sofisticación de un servicio secreto como el Mossad, y es que utilizaron lo que se conoce como una trampa de miel, es decir, una técnica de los espías de inteligencia con la cual un agente lo que hace es utilizar la seducción para ganar la confianza del objetivo. ¿Cómo hicieron esto? Pues infiltraron a una agente del Mossad llamada Cheryl Bento, la cual se hizo pasar por una turista americana llamada Cindy que empezó a intimar con Vanunu. Y esto se hizo así porque diversos psicólogos del Mossad habían analizado previamente el perfil psicológico de Vanunu y se habían dado cuenta de que se encontraba solo y en búsqueda de compañía femenina. O sea que idearon ese plan al milímetro para que Vanunu cayese en una relación amorosa, y en ese momento la agente le convenció de ir a pasar unas vacaciones con ella a Roma. Total, que Vanunu, convencido, voló con ella a la capital de Italia y una vez allí se dirigieron a un hotel, el cual ya había sido tomado y controlado por el Mossad, y allí diversos
agentes redujeron a Mordecai Vanunu y lo llevaron hasta Israel en barco, y allí fue juzgado y sentenciado a una condena de 18 años en prisión. De estos se cree que más de 11 los pasó en un confinamiento solitario, y él mismo afirma que recibió un trato cruel, y también dice que este trato tan cruel no solo se debía a ser considerado un traidor del pueblo de Israel por haber revelado los secretos nucleares, sino también por haberse convertido años antes al cristianismo. Cuando Vanunu salió de la cárcel en 2004, siguió estando muy restringido y vigilado por las autoridades israelíes, que de hecho lo llevaron varias ocasiones de vuelta a la cárcel. En 2007 incluso Amnistía Internacional lanzó un informe de prensa en el que consideraba que Mordecai era un preso de conciencia, es decir, alguien que ha encarcelado simplemente por su raza, religión, color de piel, idioma, orientación sexual o credo, pero sin haber practicado la violencia. Actualmente la vida de Mordecai Vanunu sigue estando muy controlada, y esto es un claro ejemplo de todos los planes, todas las técnicas y todos los proyectos que ocurren, como he dicho al principio del vídeo, bajo la sombra sin que nosotros nos demos cuenta. Vivimos en una actualidad en la que, vale, sí, tras las explosiones de Hiroshima y Nagasaki no ha habido más usos nucleares sobre población civil, pero en la que estoy seguro de que el grado de sofisticación en los proyectos y la inteligencia nuclear es más alta que nunca. Y hoy en día, con la tensión que existe por la invasión de Rusia a Ucrania, pienso que tenemos que estar bastante agradecidos porque todavía ningún país haya utilizado su arsenal nuclear. Esperemos que esto siga siendo así, y ya sabes, Homo sapiens, si el vídeo te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte a mi canal para saber cómo será el mundo del mañana.